Me llamo Carolina, y aunque siempre fui escéptica respecto a las historias de fantasmas, lo que me sucedió en una vieja casona en San Telmo cambió completamente mi forma de ver las cosas. Fue hace unos 5 años, cuando me mudé a Buenos Aires. Conseguí un departamento en una casa antigua que estaba siendo restaurada. Era un caserón enorme, de esos con largos corredores y puertas de madera maciza, llena de habitaciones deshabitadas y espacios ocultos. El lugar era precioso, y al principio pensé que estaba pagando por un pedacito de historia. Me gustaba la idea de vivir en una casa con carácter, donde las paredes tenían décadas de vida. Sin embargo, no sabía que, al caer la noche, aquellas mismas paredes parecían estar cargadas de algo más, algo que pronto se manifestaría. La primera vez que sentí algo extraño fue una madrugada, mientras dormía. Escuché un ruido como de pasos en el pasillo frente a mi cuarto. Al principio pensé que era algún vecino, aunque me extrañó porque el piso de madera crujía, y los pasos sonaban más pesados que los de alguien normal. Sentía que cada paso era deliberado, medido, como si alguien estuviera inspeccionando cada rincón. Me quedé en silencio, escuchando con la respiración contenida, hasta que finalmente los pasos se detuvieron. Pensé que era mejor no preocuparme, pero en los días siguientes los ruidos empezaron a ser cada vez más frecuentes, y siempre ocurrían a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada. A veces, era como si algo golpeara las paredes, otras como si se arrastraran muebles en los pisos de arriba. Aún así, me convencía de que debía ser alguien del edificio o alguna tubería ruidosa. Pero la noche que más recuerdo ocurrió cerca de un mes después de mudarme. Era una noche particularmente calurosa, y yo estaba acostada sin poder dormir. Eran casi las 3 de la mañana cuando, de pronto, sentí una ráfaga de aire frío. Parecía imposible, considerando el calor sofocante de ese verano. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, y en ese instante escuché los pasos otra vez, pero esta vez parecían estar justo frente a la puerta de mi habitación. Me levanté y me acerqué lentamente. Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, y cuando me asomé por la mirilla, me encontré mirando hacia un pasillo vacío. No había absolutamente nadie, pero el sonido de los pasos continuaba, cada vez más cerca. Cerré la puerta con fuerza y regresé a la cama, intentando calmarme. Pero el terror me envolvía. Entonces, escuché un sonido apenas perceptible. Alguien estaba girando el picaporte de mi puerta. Sentí como lo giraban despacio, como si alguien quisiera entrar con total cuidado. Mi cuerpo se congeló, sin poder reaccionar. Fue en ese momento cuando escuché una voz. Era un susurro, apenas un murmullo que decía mi nombre. Carolina. Quise gritar, pero la voz se volvió más intensa, desesperada, casi lastimera. Parecía que esa cosa necesitaba algo de mí. Me arrojé debajo de las sábanas, conteniendo la respiración. Los pasos continuaron alejándose de la puerta y, de repente, el silencio fue absoluto. A la mañana siguiente, decidí contarle la experiencia a doña Marta, la encargada del caserón. Ella me miró con una expresión que me hizo pensar que no era la primera vez que escuchaba ese tipo de relato. «Usted debe estar oyendo al doctor», me dijo, sin ningún signo de sorpresa. Le pedí que me contara más, y lo que me reveló me dejó helada. Resulta que, en la década de los años 40, el edificio había sido un sanatorio privado. Lo atendía un doctor joven que tenía fama de cuidar mucho a sus pacientes. Sin embargo, también se hablaba de ciertos métodos poco convencionales que usaba, tratamientos experimentales que muchos consideraban peligrosos y otros, incluso, crueles. Con el tiempo, algunos pacientes comenzaron a desaparecer, y aunque nunca se comprobó nada, el doctor fue acusado de prácticas de dudosa ética. Una noche, fue hallado muerto en su consultorio, y su espíritu, decían, seguía rondando el caserón. «Siempre anda en los pasillos», me dijo doña Marta. «Dicen que a veces se le escucha buscando algo, tal vez a alguno de sus pacientes, o a alguien que lo ayude». Me convencí de que lo que había experimentado esa noche era producto de mi imaginación, una mezcla de cansancio y sugestión. Pero los ruidos no se detuvieron. No podía seguir viviendo así, con el miedo constante de que algo desconocido me estuviera vigilando en mi propia casa. Fue entonces cuando una noche,
decidí enfrentar el problema. Preparé una pequeña lámpara y me armé de valor para salir al pasillo en plena madrugada. Al principio, solo había silencio. Caminé lentamente, alumbrando los rincones, y llegué a la sala común. Pero al entrar, algo llamó mi atención. En la pared del fondo, justo donde había un espejo antiguo, distinguí una figura. No se reflejaba claramente, pero parecía la silueta de un hombre de pie, con una expresión ausente, mirando hacia la pared. El frío en el cuarto era intenso, y no podía despegar mis ojos de esa imagen. Me acerqué despacio, con el corazón palpitándome en los oídos, y entonces lo vi claramente. Era un hombre alto, con ojos hundidos y la piel pálida, vestido con una bata blanca de médico. Su mirada era fría, pero parecía profundamente triste. ¿Quién eres?, logré susurrar, sin saber si estaba hablando con alguien o con algo de mi imaginación. La figura permaneció en silencio, pero en su rostro apareció una expresión de desesperación, como si estuviera atrapado en un recuerdo doloroso. Y entonces habló. ¿Por qué? ¿Por qué no pude salvarlos?, murmuró en un susurro desgarrador. Sentí que el terror me envolvía, pero al mismo tiempo, había algo profundamente humano en su tristeza. El doctor fantasma parecía estar reviviendo algún tipo de culpa, un tormento que lo ataba a ese lugar. Finalmente, después de lo que parecieron minutos eternos, la figura se desvaneció y el frío en el cuarto desapareció. Esa fue la última vez que vi al doctor. Después de aquella noche, los ruidos se hicieron menos frecuentes, aunque la sensación de que el caserón albergaba algo más nunca desapareció. Finalmente, meses después, decidí mudarme. No podía seguir viviendo en un lugar donde los muertos todavía buscaban resolver sus asuntos pendientes. Hasta el día de hoy, cada vez que alguien menciona fantasmas o historias de terror, recuerdo aquella figura triste del doctor en el espejo. Quizá aún ronda esos pasillos, en busca de respuestas o esperando que alguien me ayude a encontrar la paz que tanto necesita. Si tienes una historia paranormal que te gustaría compartir, escríbela en los comentarios, y no olvides suscribirte para más historias para antes de dormir. Buenas noches y hasta pronto.